Por favor. Me está rozando ahí lo que hizo el ranchero que dejó choqueado a todo el pueblo. En las vastas llanuras de Texas, allá por el año 1885, se extendía el rancho El Álamo Dorado, propiedad de don Esteban Ramírez, un ranchero viudo, duro como el cuero curtido por el sol y temido en todo el condado de Dry Gulch. Esteban era un hombre de pocas palabras, con bigote espeso y gris, sombrero ancho y un revólver siempre al cinto. Había perdido a su esposa años atrás en un ataque de bandidos comanches, y desde entonces, su corazón se había endurecido como la tierra seca en verano. El pueblo lo respetaba, pero también lo evitaba, decían que no sonreía desde hacía una década. Una mañana de polvo y calor abrasador, llegó al pueblo una noticia que corrió como pólvora: habían capturado a la bella María López, una joven de 22 años, hija de un pequeño ganadero vecino. La acusaban de haber envenenado el pozo del rancho de los hermanos McCoy, unos tipos ruines y ladrones de ganado que dominaban la zona con mano de hierro. Los McCoy, furiosos por la muerte de varias reses, juraban que María era la culpable porque su padre había discutido con ellos por tierras. Sin juicio, sin sheriff, que estaba lejos en Austin, los hermanos decidieron hacer justicia por su cuenta. Ataron a María con una soga gruesa al ramo más fuerte de un viejo roble que crecía en las afueras del rancho El Álamo Dorado, justo en tierras neutrales. La joven, vestida con una falda blanca manchada de barro y una blusa ligera, colgaba allí, con la cuerda alrededor del cuello, los pies apenas rozando el suelo. No estaba muerta aún, la soga era larga, y su peso la mantenía viva, pero sufriendo. Gritaba pidiendo auxilio, pero los McCoy se habían ido riendo, dejando que el sol y el miedo hicieran el resto. Todo el pueblo se enteró rápido. Algunos murmuraban en el selún, otros miraban desde lejos, pero nadie se atrevía a intervenir. Los McCoy eran 4 hermanos armados hasta los dientes, y nadie quería morir por una envenenadora. El sheriff no llegaría hasta dentro de días. Fue entonces cuando apareció don Esteban Ramírez. Cabalgaba lento en su caballo alazán, con el lazo enrollado en la silla y el sombrero calado hasta los ojos. Venía de inspeccionar sus vacas en los pastos lejanos. Al ver la escena desde la colina, espoleó al caballo y bajó al galope. El polvo se levantó como una nube dorada bajo el sol del mediodía. Cuando llegó al árbol, María ya estaba débil, colgando inerte, con la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta en un grito silencioso. Esteban desmontó de un salto, miró alrededor, no había nadie, y se acercó. La joven abrió los ojos al oír sus botas en la tierra seca. Por favor, señor Ramírez. Ayúdeme. Suplicó con voz ronca, apenas un hilo. Esteban la observó un momento. Conocía a María desde niña, era una muchacha hermosa, con cabello negro largo y ojos verdes como los prados en primavera. Su padre había sido amigo de su difunta esposa. Pero la ley del oeste era dura, y él no era de los que se metían en problemas ajenos. Sin embargo, algo en aquellos ojos lo conmovió. O quizá fue el calor del día, o el recuerdo de su propia pérdida. Sacó su cuchillo Bowie, afilado como una navaja, y se acercó más. María, al ver el cuchillo, palideció. No, por Dios. Soy inocente. Los McCoy mienten. Esteban no dijo nada. Subió al caballo, ató su lazo al ramo junto a la soga, y luego miró abajo. La joven colgaba allí, balanceándose ligeramente con la brisa. De pronto, con voz entrecortada y llena de vergüenza, María susurró. Por favor. Me está rozando ahí. Esteban frunció el ceño. Bajó la vista. La soga, gruesa y áspera, no solo le apretaba el cuello, sino que, por la posición en que colgaba, con las piernas ligeramente abiertas y el cuerpo arqueado, la cuerda había bajado un poco y rozaba contra su parte más íntima, entre las piernas. El vestido roto y el movimiento la hacían sufrir un tormento doble, el miedo a la muerte y esa fricción humillante que la hacía sonrojar hasta las orejas. El ranchero, un hombre curtido por años de soledad, sintió un calor subirle al rostro. No era de los que se inmutaban por nada, pero aquello era diferente. María, avergonzada, repetía bajito. Por favor, señor.
Me está rozando ahí. No aguanto más. Todo el pueblo, que había empezado a acercarse desde lejos, curiosos, vaqueros, mujeres con delantales, observaba en silencio. Algunos hombres del Selún se habían aproximado a caballo, esperando ver cómo acababa aquello. Esteban, sin decir palabra, actuó. En vez de cortar la soga de inmediato, lo que habría hecho que María cayera de golpe y quizás se rompiera el cuello, hizo algo que nadie esperaba. Desmontó de nuevo, se acercó a la joven colgante y, con manos firmes pero cuidadosas, deslizó una mano por debajo de su falda. Ajustó la cuerda con delicadeza, apartándola de esa zona sensible, subiéndola solo lo necesario para aliviar la presión íntima sin soltarla del todo. María jadeó, mitad alivio, mitad sorpresa. El roce de las manos callosas del ranchero era tosco, pero liberador. La cuerda ya no rozaba ahí. Luego, rápido como un relámpago, Esteban cortó la soga con el cuchillo. María cayó en sus brazos, desmayada por el agotamiento. El pueblo entero contuvo el aliento. El gran Esteban Ramírez, el hombre más duro del condado, había tocado a una mujer de esa forma tan íntima, delante de todos. Algunos vaqueros soltaron carcajadas nerviosas, las mujeres se taparon la boca escandalizadas y los niños miraban boquiabiertos. Pero eso no fue todo. Esteban cargó a María en su caballo, la llevó al rancho y la cuidó él mismo. Le dio agua, la curó las quemaduras del sol y las marcas de la cuerda. Durante días, la joven se quedó allí recuperándose. Y en esas noches largas, bajo las estrellas del oeste, hablaron. María le contó la verdad, no había envenenado nada, los McCoy lo habían hecho ellos para culparla y quedarse con las tierras de su padre. Esteban, por primera vez en años, sintió que su corazón latía de nuevo. Cuando María se recuperó, el ranchero reunió a sus vaqueros, los mejores tiradores del condado, y cabalgó hacia el rancho de los McCoy. Hubo un tiroteo feroz, balas silbando, polvo y gritos. Esteban mató a 2 de los hermanos, los otros 2 huyeron al desierto y nunca volvieron. El pueblo de Dragout nunca olvidó aquel día. Decían que Esteban había salvado a María de la forma más escandalosa posible, tocando donde ningún hombre decente tocaría en público. Algunos lo llamaban héroe, otros lo tildaban de atrevido sinvergüenza. Las comadres chismeaban en la iglesia, imagínese, meter la mano ahí, delante de todos. Los hombres en el Selún brindaban riendo, el viejo Esteban tiene más fuego que un Colt recién disparado. Al final, María se quedó en el Álamo Dorado. Se casaron en una ceremonia sencilla, con el padre de ella bendiciendo la unión. Tuvieron hijos que corrieron por las llanuras, y el rancho prosperó como nunca. Pero cada vez que alguien contaba la historia, y se contaba mucho, en fogatas y seluns, siempre llegaba el momento clave, y entonces, la muchacha le dijo al ranchero, por favor. Me está rozando ahí. Y él, sin pensarlo 2 veces, metió la mano y lo arregló todo. El pueblo entero se soqueó aquel día, y durante años, nadie miró a Esteban igual. Algunos con admiración, otros con envidia. Pero una cosa era segura. En el viejo oeste, donde la justicia era rápida y la vida dura, a veces un acto de compasión, por atrevido que fuera, cambiaba todo. Y así, bajo el mismo roble donde casi murió María, plantaron flores. Y cuando pasaba el viento, parecía que el árbol susurraba la frase que lo cambió todo.